Vamos a repasar la clase de Escuela Sabática, la lección número 5. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestros rostros y solicitar la bendición de Dios. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra, de escuchar tu voz. Pedimos que tú nos envíes el Espíritu Santo, de tal manera que lo que repasemos sea 100% tu palabra. No permites que se escuche la voz humana, sino solo tu voz. Te imploramos que vengas a estar con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta lección número 5, encontré mucho gozo repasándolo, y ojalá que nosotros juntos también podamos gozarnos de la palabra de Dios. Comienza la lección número 5, que es en cuanto a Jesús, cómo nos enseña a alcanzar la comunidad que nos rodea. El versículo principal es Mateo capítulo 4, versículo 23, y dice así: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre ellos. Inmediatamente lo que me cautiva la atención es el uso de la palabra toda, porque eso encierra el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús es completo, alcanza cada aspecto de necesidad del ser humano. Es decir, cuando Jesús ejerció su ministerio, ayer y hoy, Él alcanzó a llenar las necesidades espirituales. También alcanzó a llenar las necesidades intelectuales. También vemos nosotros, a través de la palabra, que Dios alcanza a sanar las necesidades emocionales del ser humano. Por supuesto, también Jesús toca nuestro físico, no solamente cuando estamos dolidos físicamente, sino Él nos anima a tener una vida saludable físicamente. Y también algo que tal vez muy pocas veces pensamos en ello: Jesús le interesa que seamos socialmente conectados con los seres humanos que nos rodean. Y aquí otra vez, no solamente los de la iglesia, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, sino que nos insta a esparcirnos en el mundo, alcanzar a todo ser humano que nos rodea, ya sea en el trabajo, en las calles, en la escuela, donde quiera que nos encontramos, que podamos impactar, alcanzar e influenciar para bien a la gente que nos rodea. Para ello vemos nosotros en la introducción de la lección que menciona el aspecto de la oscuridad, que nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Satanás utiliza la oscuridad para deshacer las obras de luz. Y vemos que Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 35, entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprende las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Interesante que Jesús claramente advierte que al andar en este mundo de oscuridad, de pecado, de enfermedad, de confusión, de error, de tinieblas, es importante que nosotros andemos en la luz. Por supuesto, en primera instancia, la luz es Cristo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. En segunda instancia, su palabra es la luz. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero en tercera instancia, la iglesia es la luz de Cristo, instrumento que Cristo dio al mundo para que hubiese luz a través de todas las edades. Es fácil percibir que en el mundo que nos rodea hay mucha desorientación hoy en día. Los que vivimos aquí en el área de Dallas sabemos que solamente el viernes pasado tuvimos esa triste
ese acto triste donde un hombre abre fuego y mata a varios oficiales de la policía hiriendo a otros. ¿Por qué suceden estos actos de crueldad, de pecado, de violencia? Pues Jesús nos hace entender que en el mundo hay tinieblas, hay oscuridad, hay pecado, hay violencia. Y es el trabajo y la misión de la iglesia de no solamente compartir la luz que es Cristo, sino que nosotros mismos seamos luz en medio de esta oscuridad. Vamos a repasar la parte del domingo. Yo encuentro interesante que tal vez el meollo, el centro del enfoque de la lección del domingo, habla acerca de Jesús como heraldo de esperanza. Ahí encontramos un desafío para usted y para mí. Y nos tenemos que preguntar, ¿soy yo un heraldo de paz, de aliento, de esperanza para las personas que me rodean? Es decir, mi familia inmediata, los hermanos de la iglesia, la comunidad que me rodea, ¿encuentra en mí una luz, un heraldo de esperanza? Note lo que dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 4, versículo 15. Y enseñaba Jesús en las sinagogas de ellos y era glorificado por ellos. Aquí hay algo interesante. Me llama la atención como en la versión en inglés dice, they were astonished with Jesus. Estaban asombrados. No solamente de las palabras de Jesús, sino su conducta que respaldaba lo que él enseñaba. Y encontramos aquí la palabra de Dios dice específicamente que Jesús fue glorificado por ellos. He ahí el objeto o el objetivo o la misión de la iglesia, de traer honra y gloria a Dios, no a nosotros mismos, no a la institución, no a la iglesia adventista del séptimo día, no a nuestros programas, sino a Cristo Jesús. Jesús mismo lo dijo, cuando dijo Jesús, si yo fuere levantado, atraeré a todos los hombres a mí mismo. Pero luego encontramos ahí mismo en Lucas capítulo 4, cuando va hablando de la misión, del ministerio, del trabajo de Jesús, de su obra aquí en este mundo, menciona que Jesús le dijo a la gente de ese entonces, al igual como yo siento como nos está diciendo hoy en día, que había llegado para predicar el año del Señor. ¿Qué significa eso del año del Señor? ¿Era un año específico? ¿Un tiempo específico? Creo que es lo posterior. Jesús estaba diciendo que las profecías del Mesías se estaban cumpliendo o ya se había cumplido frente a sus ojos en la persona de Él, al estarles hablando. Ahí hay una conexión con nosotros. Creo que a través de las señales que estamos viendo hoy en día sucediendo en el mundo entero, huracanes, terremotos, incendios, tornados en nuestras zonas, violencia en todas partes, Jesús nos está diciendo, ahora es tiempo para predicar el año del Señor. La profecía de que el Mesías viene otra vez. Aquí tenemos la primera pregunta que podemos lanzar. En el caso nuestro, ¿cuál debiese ser el énfasis que debe ser visto en nuestros esfuerzos por alcanzar a la comunidad que nos rodea? ¿Cuál debería de ser el énfasis? Me parece que el énfasis nuestro como iglesia, como miembros de iglesia, debiese de ser de cómo fortalecer nuestros matrimonios, cómo fortalecer nuestras familias, cómo fortalecer nuestra salud, cómo vivir más saludable al aproximarnos a la venida del Señor. Cómo fortalecer la educación cristiana en el hogar, en la iglesia, en nuestras escuelas. Cómo fortalecer nuestra conexión con Jesús a través del estudio de su palabra. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿me gozo
en el estudio de la palabra de Dios o hay otras cosas en las cuales me gozo más? En el crecimiento personal. Yo siento que el Señor desea que crezcamos personalmente, nuestro nivel educativo, nuestras redes sociales, nuestra habilidad de alcanzar a la gente que nos rodea. Y eso nos lleva, por supuesto, al aspecto del evangelismo en el alcance de la comunidad. Y tenemos que hacernos algunas preguntas importantes en cuanto a cómo nos aproximamos a la idea de evangelizar a la comunidad que nos rodea. Yo sigo pensando de que la mejor forma es de boca en boca, de invitación personal a mis familiares, a mis compañeros de trabajo, a las personas que conozco en los lugares de negocio que frecuento. Pablo dijo, ustedes recuerdan, nuestras cartas de recomendación sois vosotros, escritas en los corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, si usted y yo estamos alcanzando la comunidad como Dios nos manda, no vamos a tener que enviar volantes de invitación a los buzones de las casas para que vengan a las series de evangelismo. No vamos a tener que enviar un torrente de correos electrónicos con invitaciones a la gente para que vengan a la iglesia, a las campañas de evangelismo, sino como dice Pablo, nuestras cartas sois vosotros. La carta de recomendación de Jesús y su reino debiese ser nosotros mismos, leídas por todos los hombres. Por el otro lado, nosotros vemos que la mejor exposición de la palabra de Dios no se hace desde un púlpito, sino se hace todos los días en nuestros distintos lugares donde andamos. Siempre me acuerdo de la palabra de Dios cuando habla acerca de los discípulos, cuando andaban caminando por las calles y dice que la gente al verlos sabían que ellos habían estado con Jesús. ¿Abrían la boca? No. ¿Llevaban carteles? No. Pero su conducta, su forma de ser, predicaba a la gente, diciéndoles que ellos habían estado con Cristo Jesús. A la parte del lunes. La parte del lunes habla acerca de amar al prójimo. El versículo ahí es Lucas capítulo 10, versículo 27, donde dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Me llama la atención como menciona estos 4 elementos. En primer lugar, el corazón. La Biblia nos advierte, Proverbios 16, versículo 9, el corazón del hombre piensa su camino. En el hebreo la palabra piensa es prepara. El corazón del hombre prepara su camino. Es decir, las intenciones, los deseos de mi corazón dictan hacia dónde voy. Mis inclinaciones, mis deseos, el corazón determina eso. En otras palabras, mi actitud hacia mi comunidad, mi alcance evangelístico hacia mi comunidad, tiene que ver con el rumbo de mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cuáles son mis deseos, mis inclinaciones? Luego menciona el alma. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué quiere decir la palabra alma? En inglés usamos la palabra soul. Es realmente la esencia de lo que somos en realidad. Nuestra disposición, lo que somos cuando nadie está viendo. Ese es nuestro alma. ¿Quiénes somos? Nuestra identidad, pudiésemos decir en otras palabras. Luego utiliza la palabra fuerzas. Yo creo que todos entendemos eso. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas quiere decir amar a Dios con toda nuestra energía, nuestras ganas, como decimos comúnmente. Si no estamos amando a Dios con todo lo que somos,
dándole a Él lo mejor de lo que somos, no vamos a tener ese deseo, ese sentir de responsabilidad de alcanzar al prójimo, de hablar al vecino de las buenas nuevas del Evangelio, de compartir con el compañero de trabajo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso es importante dedicar a Dios nuestras fuerzas. Y luego termina usando la palabra mente. Pues la mente es nuestro intelecto, obviamente. La razón, nuestra inteligencia. El egoísmo nos induce muchas veces a maquinar muchas cosas con la mente que son de conveniencia personal. Pero Jesús, con su ejemplo y su palabra, nos anima a que utilicemos el intelecto para pensar en cosas que van a beneficiar al prójimo, a la comunidad que nos rodea. Una segunda pregunta ahora. El autor de la lección menciona al buen samaritano. La pregunta sería, ¿de qué manera refleja el buen samaritano la actitud servicial que debiésemos ejercer los miembros de la iglesia hoy en día hacia la comunidad que nos rodea? ¿De qué manera el ejemplo del buen samaritano nos ayuda a nosotros a saber cómo relacionarnos con la comunidad que nos rodea hoy en día? Es una pregunta interesante porque yo creo que todos nosotros nos damos cuenta de las tensiones que existen en la comunidad que nos rodea. Hay tensión política, hay tensión social, hay tensión y también podríamos decir intolerancia entre las razas, entre las naciones, entre las religiones. ¿De qué manera el ejemplo del buen samaritano nos enseña a nosotros de cómo reflejar el Espíritu de Cristo al mundo que nos rodea? Yo creo que tanto al ver a Jesús como al ver al buen samaritano nos damos cuenta que el Espíritu del cielo nos inspira a amar al prójimo a pesar de que sea de otro país, a pesar de que sea del hablar de otro idioma, a pesar de que sea de otro color de su piel, de otras costumbres, de otra cultura, de poner eso a un lado para dejar que la luz del cielo y el Espíritu de Cristo brille a través de nosotros y alcanza esas almas sedientas que nos rodean. Vamos a la parte del martes. Es la receta total. ¿A qué se refiere el autor cuando dice hay una receta total que nos ayuda a entender cómo alcanzar a la comunidad? Mateo capítulo 5, versículo 13. Ustedes conocen muy bien ese versículo, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Me río porque por muchos años cuando leía ese versículo, lo leía mal, porque decía yo, ¿cómo se va a salar la sal? ¿Cómo se va a echar sal a la sal? Pero en esencia el versículo dice, o más bien habla en cuanto a la tierra. ¿Cómo será salada la tierra si la sal no tiene sabor? En otras palabras, Jesús nos puso estratégicamente como iglesia en medio de la tierra, en el medio, en el centro, para que la tierra se beneficie espiritualmente a través de la iglesia. Es interesante de que cuando estudiamos en cuanto a la sal, encontramos que su función es cambiar el elemento con el cual tiene contacto. En la lección da el ejemplo, la ilustración de dos recipientes para hornear. Y uno de los recipientes tiene pura sal. El otro recipiente tiene una masa de harina sin sal. Ambos no sirven para nada porque la masa sin sal no tiene sabor y la pura sal sin la masa no tiene sentido.
De igual manera, la iglesia sin el mundo no tiene sentido. Nuestro propósito como iglesia no es venir sábado tras sábado y entretenernos a nosotros aquí solo para volver a nuestros hogares y guardar, esconder la luz de Cristo. Nuestra razón de ser es mezclarnos con la tierra, con el mundo, no adaptando sus costumbres sobre nosotros, sino mostrando la efectividad del cielo para que el mundo en su oscuridad, en su estado sin sabor, pueda tomar la atmósfera del cielo, a lo menos en el ambiente donde nosotros estamos. En gran medida, como iglesia, nos presentamos de una manera, tenemos que admitirlo, un tanto insípida, un tanto sin sabor al mundo. Porque lo que revelamos muchas veces como iglesia al mundo son nuestras reglas, nuestras doctrinas. Mostramos lo impresionante de nuestra institución. Mostramos nuestra humanidad. Y no necesariamente demostramos la belleza de Jesucristo. El centro de nuestra creencia y el centro de nuestro servicio debe ser siempre Cristo Jesús y Él solo. Tercera pregunta. ¿Cuál es el peligro en asociarnos con el mundo de tal manera que sus costumbres lleguen a influir en nosotros? ¿Y cómo evitar eso? Bueno, es sencillo. Cuando hay un gusto o una inclinación más hacia el mundo que hacia las cosas de Dios, pues el efecto del mundo va a vencer el poco efecto de Dios que hay en nosotros. Pero cuando hay más fuerza, más influencia de Dios en nuestra vida, la fuerza de la influencia de Dios vence a la influencia del mundo. ¿Y cómo evitarlo? Pues poniéndonos en las manos del Espíritu Santo en todo momento. ¿Vamos a caer? ¿Vamos a cometer pecados? ¿Vamos a cometer errores? Por supuesto. Pero que eso no sea la norma de nuestra vida, lo común de nuestra vida, sino la excepción. Rápidamente vamos a la parte del miércoles. Y habla de un tema que conocemos muy bien como cristianos, el agricultor. El trabajo del agricultor es multifacético. Involucra varias etapas o varios pasos, pudiésemos decir. El agricultor en primera instancia prepara la tierra. No sale a cualquier tierra a sembrar. Él tiene que preparar la tierra y la tierra tiene que estar lista para recibir la semilla. Cuando la tierra está preparada, entonces echa la semilla. Echa la semilla en la profundidad de la tierra y entonces se pone a dar un proceso de regar, cultivar, para que crezcan las plantas. Cuando van creciendo las plantas, a la medida que fuese necesario, va y quita la cizaña para que no ahogue las plantas. Y al final de una jornada de mucho trabajo, llega la cosecha y no deja el fruto ahí para que se pudre sobre la planta, sino que cosecha. Yo veo una relación muy estrecha entre la iglesia y la comunidad. Nosotros como iglesia necesitamos preparar la tierra. No vamos a llegar a la casa de un amigo, de un compañero de trabajo, de un vecino, con una lección en cuanto a las 7 últimas plagas o la marca de la bestia, sino que vamos primero a cultivar la tierra, invitando a aquella familia a la casa, a cenar con nosotros, a conocernos, a jugar un partidito de voleibol en el patio de atrás, irnos a un lago un domingo juntos, cultivar la tierra, preparando la tierra, y cuando llegue su momento, invitarles a estudiar la palabra de Dios, que es sembrar la semilla. A medida que vamos sembrando la semilla, vamos quitando la cizaña, aconsejándoles con su matrimonio, con sus hijos, con su vida personal. Y cuando llegue el momento oportuno, el Espíritu Santo toca el corazón y podemos, con la ayuda de Dios, cosechar
el fruto que se ha cultivado a través tal vez de meses de trabajo. Cuando la comunidad que nos rodea es tierra dura, la Biblia habla de tierra llena de piedras, que el sembrador sembró semilla y no agarró porque era tierra difícil, dura. La pregunta es, cuando la iglesia encontramos tierra dura en nuestra comunidad que nos rodea, ¿qué hacemos para ablandar esa tierra? Bueno, nosotros sabemos que Dios nos ha dado el privilegio de tener varios medios de alcance. Tenemos el servicio a la comunidad, por ejemplo. Tenemos nuestras ferias de salud. Aquí en la Iglesia Hispana de Quín tenemos la bendición de tener la clínica, que es una puerta abierta a través de la cual pueden llegar gente a conocer a Jesús. Las clases de cocina, las actividades recreativas, los programas de cómo vivir financieramente más seguros. Todo esto son instrumentos, medios, a través del cual podemos lanzarnos a la comunidad, ablandar la tierra y preparar los corazones para recibir a Cristo Jesús. Es una inversión de recursos, de tiempo, de energía, pero cuando nosotros ponemos de nuestra parte, la palabra de Dios nos asegura que Dios pone de su parte. La última parte que vamos a repasar es el jueves, el plantío de iglesias. Desafortunadamente, observamos hoy en día lo que pudiésemos referirse a decir que es trasplante de iglesia. No plantío de iglesia, sino trasplante de iglesia. En otras palabras, muchas veces vemos un disgusto en una iglesia, una división, controversia, contienda, y un grupo sale y comienza una iglesia en otra parte. No es plantío de iglesia, sino trasplante de iglesia. Se realiza a través de la división, la discordia, que es obra de Satanás. Debemos nosotros pensar más bien en cómo plantar una iglesia sana. La palabra de Dios y el espíritu de profecía son muy claras en esto, porque nos enseña de que cuando una iglesia es fuerte y hay miembros fuertes salen planeados, con estrategia, y plantan una iglesia que pueda crecer porque hay buen espíritu, buena voluntad y los propósitos nobles en ello. La hermana White en la parte del jueves dice algo que me llamó la atención. Ella dice, a menos que la iglesia sea la luz del mundo, será su oscuridad. En otras palabras, nosotros como iglesia nada más tenemos dos opciones. O vamos a hacer luz para vida, o vamos a hacer oscuridad que traiga oprobio al nombre de Dios. Ya terminando, la hermana White en Palabra de Vida del Gran Maestro, página 49, dice así: Jesús dijo, el campo es el mundo. Debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. En verdad, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo, por todas partes, obra en los corazones de los hombres, pero es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios. Que Dios nos ayude a hacer luz, no tinieblas, que nos ayude a hacer sal que dé sabor al mundo, sabor del cielo que nos rodea, y que podamos nosotros cada uno ser instrumentos hábiles, eficientes en la viña del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ahora que podamos poner en práctica estos preceptos y podamos servirte y honrarte donde quiera que estemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.